Buen día a todos, ¿me escuchan? Hola. Buen día, profe, Buen sí. día, profe, sí, se lo escucha. Buen día, profe. Bueno, Buen día, profe. todos. Vamos a empezar, ¿está? 9:01, somos 37, la mitad más uno. Bueno, siguiendo con el tema de diente, que vamos a terminar con hoy, con lo que es la parte dental, después vamos a ver la parte de glándulas por la tarde y vamos a introducirlo en el campo de la cirugía odontológica. Vamos a hablar de patologías puntuales, que son, las cité así porque son las de mayor frecuencia preclínica, que ustedes van a tener que desenvolverse como cirujanos en tomar decisiones y realizar tratamientos para solucionar los problemas que se le presentan en con relación a los dientes. Bueno, las fístulas son las comunicaciones que se producen desde la cavidad oral hacia el exterior o hacia la cavidad nasal. Está descrita ya como una patología muy común en los perros, la fístula malar, que normalmente la enfermedad periodontal, acuérdense que la enfermedad periodontal es una de las enfermedades más frecuentes del perro, por lo tanto hay que revisar bien la boca y prevenir que no ocurra este tipo de fístulas. La fístula malar se produce porque hay una las bacterias que contaminan todo lo que es el hueco alveolar del maxilar producen una osteólisis, ¿ah? Con evidentemente la pérdida del material óseo y la presentación de la fístula, que normalmente se ubica por debajo del párpado inferior de los ojos y normalmente involucra a los premolares 3 y 4 en el perro. La pintaria muchas veces está en su lugar y a veces da la sensación que está sana, por lo tanto es fundamental hacer radiografía para poder evaluar cuál de las dos piezas, o si son las dos piezas dentales que están molestando. Inclusive si vieron ustedes la charla del otro día, del domingo, la radiografía se hace antes de hacer cualquier procedimiento quirúrgico y después del mismo se debe realizar una radiografía para ver que no queden piezas dentarias, que las raíces fueron extraídas, ¿tá? Y dentro de los diferenciales que tenemos que hacer en esa zona, bueno, están los abscesos por mordeduras, están los tumores de muy baja presentación, un problema del cigomático, es decir, que es una zona que, si bien está descrita la fístula malar, tienen que hacer ciertos diferenciales y para eso se van a apoyar un poco en la clínica y se van a apoyar también en la literatura buscando, o en los complementarios buscando la diferenciación de las patologías posibles que se encuentran en esa zona. El gato tiene también una presentación en el canto medial del ojo sobre la superficie palpebral inferior, que también es una fístula, pero a diferencia del perro, la fístula se debe una enfermedad periodontal o una pulpitis exagerada o la hora de el diente del colmillo. Fíjense en el colmillo tanto en el perro como en el gato debe ser extraído en forma abierta, es decir, yo necesito levantar el componente de la encía, ubicar el hueso maxilar, sacar el hueso del maxilar y después recién ahí proceder a la extracción del colmillo, es decir, el colmillo es la pieza dentaria que se saca por abertura en forma abierta y no cerrada, como habitualmente se puede sacar cualquier otra pieza dentaria. Entonces tenemos la fístula del colmillo, que tienen la misma génesis que la fístula del malar o del cuarto premolar del canino. En el gato, el diferencial más que hay que hacer, sobre todo
estos gatos albinos, que está puesto a propósito de estas fotos acá de internet, son los carcinomas. Los carcinomas de piel del gato blanco son muy comunes. La zona de mayor presentación es el plano nasal o los párpados, pero a veces se dan en zonas muy cercanas de uniones mucocutáneas, y generalmente cuando son lesiones crónicas progresan, y es el diferencial que tienen que hacer con respecto a las fístulas del corpito del gato. Otra fístula muy común que van a tener ustedes que resolver son las comunicaciones, fístulas oronasales, que se presentan generalmente después de una extracción o después de una caída de un diente que ha sufrido un proceso de tipo dentario, crónico. El hueso maxilar que cubre la cavidad nasal es muy delgada y por lo tanto generalmente en los premolares, inclusive en los incisivos, inclusive en el colmillo, examen de las comunicaciones nasales. Este paciente en particular llega con una fístula, una comunicación. Para que resolver este problema, básicamente hay que desbridar toda la zona de la gingiva, comer el hueso periodontal y afrontar por diferentes técnicas de colgajo esta cerradura. ¿Para qué? Para que la comida o los líquidos no ingresen dentro de la cavidad nasal. Entonces se pone a pensar, este perro por esta comunicación va a tener siempre estornudos crónicos, va a tener epistasis, va a tener olor desagradable que viene de la nariz, y es merecido resolver lo que puede ir tranquilamente. Lo que tiene que hacer es tratar de cuando solucionan este problema, sobre todo cuando hacen la extracción dental ustedes, que sacan el diente y le queda este orificio, no hacer la resolución del problema en el mismo momento, sino dar antibiótico terapia para que disminuir la carga bacteriana que tienen ahí, y poder resolver el problema sin complicaciones. El secreto de esto es evitar la tensión del colgajo, como todo colgajo de avance o colgajo de tipo cutáneo. En cualquier situación, cuando afrontamos los tejidos, debemos no tener tensión para que no haya dehiscencia de la sutura que uno realice. En esta zona se utilizan las suturas de tipo no absorbible, que son generalmente monofilamentos. No recomiendo las suturas absorbibles por varias cosas. Son las bacterias de las bocas, por lo general realmente hace una degradación hidrolítica de ese tipo de material, tanto vuelven a exponer la fístula. Y siempre díganle al propietario que una vez que resuelven este problema, el control, y que puede a veces haber dehiscencia de los puntos. Otra causa muy común de fístulas son las accidentales, perros que no se les presta atención, que viven en el patio, generalmente se clavan palos, huesos en el paladar, quedan adheridos a estos dientes. Eso va haciendo una presión y desarrollando una reacción de tipo inflamatoria, bacteriana, y empiezan básicamente a ulcerar el tejido primero de la boca, del paladar blando, del paladar duro, y después penetran y siguen las bacterias haciendo su degradación enzimática de los huesos, causando una pequeña osteomeritis. Esa osteomeritis la vez degrada el hueso y empieza a haber una comunicación de tipo oronasal también, la cual debemos resolver básicamente con las mismas técnicas. Entonces, básicamente, como fístulas generales, tenemos la fístula del malar en el perro, la fístula del colmillo en el gato, la fístula de la comunicación oronasal, que se da después de una extracción dental, y las fístulas accidentales por cualquier elemento que perfore la cavidad bucal y la comunique hacia la nariz. Después tenemos nosotros las fístulas congénitas.
Básicamente, las fístulas congénitas se consideran fístulas primarias o secundarias. Puede interesar el paladar blando, el paladar duro y el maxilar conjuntamente con el labio. Las fístulas primarias se deben básicamente a la anormalidad de falta de función de las placas palatinas, y generalmente estas fístulas se empiezan a observar a partir de los días 25-28 de gestación, es donde se une embriológicamente la placa del premaxilar, formando la cavidad oral. Son placas de crecimientos individuales, y básicamente vamos a tener el nacimiento. Cuando es primaria, se habla básicamente de lo que es la fístula que va del prepalatino, con los labios, o prepalatino, y puede involucrar la parte secundaria, que ya tenemos en secundario cuando tenemos básicamente la no unión de los paladares. Es de común frecuencia en varias razas: boxer, pitbull, eventualmente algún otro perro mestizo. El problema para resolver este tipo de fístulas congénitas, primarias o secundarias o mixtas, es decir, que se presentan en forma de su totalidad, es básicamente que hay que esperar por lo menos que un cachorro tenga una edad lo más avanzada posible. La bibliografía habla que hay que esperar por lo menos unas 8 semanas, así que el animalito tenga 2 meses. Y mi consideración clínica es que si el perro vivió 2 meses, con cuidado, y depende de la fístula que tenga congénita, cuando más demoremos la cirugía, mejor todavía. Vamos a tener mejores tasas de éxito por el tema del manejo del tejido, y para poder, desde el punto de vista técnico, trabajar en un campo más alto, más alto, tener más seguridad en la transposición de los nidos. Por lo tanto, la bibliografía plantea esperar 8 meses, 8 semanas quiero decir, y sería bueno si el perro, si pudiera bancar esa forma de vida 2 meses más, que pudiese 4 o 6 meses, sería lo ideal. Si nacen con este problema, y sobre todo el labio leporino no es tanto problema para la vitalidad del perro, porque en realidad constituye algo estético que no le va a traer problemas en el amamantamiento. En cambio, cuando ya es la fístula secundaria, donde tenemos ya el paladar hendido, la cosa se complica y necesita mucha atención del criadero o del propietario del cachorro para procurar una alimentación correcta, y evaluando como médico veterinario la complicación mayor que hay, es decir, registrando el peso y ver la complicación que va a tener esto. Básicamente va a ser la neumonía por aspiración. Normalmente el propietario, mientras el cachorro mama, se da cuenta de que tiene este tipo de presentación de patología, porque expulsa el contenido que ha mamado por las narinas. La resolución quirúrgica, yo puse acá nunca antes de las 12 semanas, alguna bibliografía, yo vuelvo a repetir, hablan de las 8 semanas, así que estamos hablando acá de 3 meses. Y la consideración actual es que cuanto más esperemos, va a ser mejor la resolución del aspecto palatino. Acuérdense que el control de la alimentación por sonda, hay que registrar el peso, hay que tratar de controlar las bronconeumonías por aspiraciones que pudiese llegar a tener el cachorro, y en realidad es toda una empresa manejar el perro en cuanto al crecimiento. Las técnicas para la resolución de la parte primaria consiste en la transposición en 2 planos de lo que es la parte de la mucosa palatina, y la técnica, sí, hay varias técnicas descritas en el libro, pero todas marcan el principio de respetar la arteria palatina principal. Es decir, el colgajo tiene que ser transportado
para cubrir el defecto. Y básicamente el principio quirúrgico es evitar tocar la irrigación, porque si tocan la irrigación se va a comprometer ese tipo de trasplante y va en camino hacia el fracaso general de técnica. Y la otra cosa que tienen que ustedes estar muy atentos es de no generar tensiones cuando se hacen las suturas de lo que es el paladar. Vuelvo a repetir, para solucionar los paladares hendidos, en lo que es el paladar blando no hay problema porque tiene bastante elasticidad. Acuérdense que la sutura tiene que ser a dos planos, no es solamente transportar el tejido y ponerlo y tapar el hueco, no, hay que transportar el tejido de tal manera de crear dos planos de sutura, fíjense acá se invagina hacia adentro, después se moviliza el colgajo para poder cerrar el defecto. Las suturas que se realizan básicamente son puntos simples, también con sutura monofilamento. Y después tenemos, vamos a ver si podemos ver el video tenemos la cirugía de lo que es la reconstrucción de un labio leporino, que acá la técnica es un poquito más delicada porque hay que planificar y ver los planos que se modifican. Si ustedes se ponen a ver, básicamente este cachorro ya tiene aproximadamente, por los dientes que tiene, ya tiene diente permanente. Se hace una incisión en la parte de la encía superior de la pesana. Se trata de hacer colgajos. Y fíjense ustedes que se hace siempre doble plano de sutura. Se cierra primero la cavidad bucal con puntos que quedan inmersos o atrapados entre la piel, rotación del cierre bucal. Esta técnica está descrita en todos los libros. El consejo primario es tratar, en este caso, usar un electrobisturí. A mí no me gusta usar el electrobisturí porque hace una quemadura del tejido y retarda la cicatrización. En este caso están cerrando un defecto palatino, con doble sutura adentro y hacia afuera. Y fíjense ustedes, básicamente acá lo hicieron por la dentadura, tenemos algo de un perrito de 6 meses aproximadamente. Y fíjense cómo queda estéticamente después realizado. Y presentaciones clínicas que van a tener ustedes básicamente son las presentaciones de las fístulas. Fístula del malar, fístula del colmillo en el gato, fístulas accidentales, fístulas congénitas, primario, secundario o mixtas, y que todas van a redundar básicamente en rinitis crónicas, estornudos, halitosis, aliento, es decir, respiración generalmente con mucha secreción, y la resolución netamente quirúrgica y los principios básicos de toda cirugía en esta zona para la reparación de las fístulas es, en primer lugar, evitar la tensión de la sutura que se realiza de los colgajos de desplazamiento y evitar cortar las circulaciones principales que se tienen. En cuanto a las fístulas del colmillo y la fístula del malar, basta solamente con extraer la pieza dentaria o esas que están comprometidas o parte de las piezas, porque a veces vienen con raíces retenidas, basta con sacar la pieza y dar antibiótico que sella por segunda intención. Después tenemos neoplasias orales. Presentación muy común, sobre todo en pacientes de
de larga edad, pero tenemos que recordar que no todas las masas que se encuentran en la boca son neoplasias. ¿Tá? A veces se producen hiperplasias gingivales, hay presentación de abscesos, de quistes, inclusive a veces las enfermedades autoinmunes, muy comunes en el gato, producen erosiones de lo que es la mucosa normal, dando la sensación de dar lesiones cavitarias tipo carcinoma. Por lo tanto, es menester que ante toda masa que se tiene en la boca, evidentemente hay que hacer histopatología o una citología diagnóstica y apoyarse también con radiografía para ver el grado de compromiso y si se compromete algún tipo de hueso. Cuando se confirma que hay una neoplasia, básicamente se podría clasificar las neoplasias en dos grandes grupos: la que tiene su origen en los tejidos dentales o periodontales, que son las neoplasias odontogénicas, por ejemplo el epulis, y las no odontogénicas, que son aquellas patologías que no asientan, no tienen su origen, mejor dicho, en los tejidos dentales o periodontales. Básicamente, cuanto antes la radiografía. Profe, se me corta. Se hay quedado sin internet. Sí, Victoria y Esperanza ahora tienen que empezar a darle clase. Están en el horno, chicos. Quedamos en odontogénica y no odontogénica, vale. Bueno, un segundito, no sé por qué salió. ¿Me están escuchando ahora? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Le Quedó decía, en el cuadrito de odontogénicas y no odontogénicas. Acordó a nosotros. bueno, acá. No está presentando. ¿Bien? Bueno, vamos a presentar entonces. Dame un segundito. Voy a retirar acá. Vamos a ver acá. A ver cómo es esto. Vamos acá. Compartir pantalla. Profe, ¿puede grabar? No sé grabar. ¿Cómo se graba? Bueno, no hay problema. ¿Me puede dar permiso para grabar y yo lo grabo? Bueno, sí, yo dije que sí, pero ¿cómo se hace? Dígame cómo le doy permiso. Eso yo no lo sé. Vio, que fácil ahí sí. Ya le. Tienen que mandarle la solicitud y le va a aparecer un cuadrito que si autoriza o no a grabar, y ahí usted le pone aceptar y se empieza a grabar desde la computadora que le está pidiendo que se grabe. Bueno, ¿quién me tiene que mandar? Ella me tiene que mandar una solicitud. Sí, ella tiene que mandar grabar y ahí va a salir. A ver, Bueno, ahí mando. bueno, mi amor. ¿Mandaron? Sí, profe, yo le mandé, pero no le parece nada. Podría intentar entrar directamente en Zoom y ahí Lo hacía con dice grabar Celia. clase. Celia me buscaba y me daba el permiso. Me buscaba en el chat. Bueno, ahí voy a buscar el chat para. Ahí en el Zoom, abajo dice récord o grabar, y ahí puede permitir el acceso. Vamos. El acceso. Ahora en este computador. Ahí está, ahí abro ahí.
Ahí está grabando. Sí, ahí está grabando usted. Bueno, y después, bueno, yo de todas maneras esto se lo dejo a ustedes para que se lo voy a subir a la nube. Lo que, yo todavía no subí materiales porque estamos armando la carpeta de pequeños animales y tengo un inconveniente que se me trasposa, ¿cómo se llama? Se me junta con lo de Aquino y tengo un quilombo. Entonces la idea general ahí de Villa María están solucionando el problema de decir una solapa para pequeños animales, pero no puedo descargar todavía el material. Hoy voy a tratar de solucionar el tema. Bueno, le decía que, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno, que no todas las masas que van a encontrar dentro de la boca corresponden a tumores. Ese es el primer concepto que tienen que tener en cuenta y que generalmente las masas pueden ocurrir tanto en pacientes jóvenes como en pacientes viejos. En los pacientes jóvenes, evidentemente, uno buscaría masas no neoplásicas y en los pacientes viejos tienen alta probabilidad de tener neoplasia. Dentro de las no neoplásicas, una de las presentaciones más comunes que es fácil confundir con el epulis son las hiperplasias gingivales, que se dan por una reacción de la gingiva a estímulos externos, con un crecimiento exagerado que hace que tengan, no es que se retrae el diente, sino que el organismo empieza a generar mucho más tejido de la encía, va cubriendo la corona clínica del diente, y a veces eso sangra y evidentemente protruye, y la gente cree que es un... Y dentro de las neoplasias tenemos las que son de origen odontogénicos, que nacen básicamente los tejidos dentales o periodontales. La más común es los tumores del ligamento periodontal, que es el epulis, y los no odontogénicos, que tenemos los carcinomas, los mastocitomas que se presentan en la boca. Por lo tanto, cualquier masa que se presenta en la boca necesita un diagnóstico de certeza para poder tomar una acción clínica en cuanto a qué vamos a hacer y ofrecer ciertos planteamientos. Por lo tanto, una de las características de las tumores de las bocas que suelen ser muy agresivas, algunos tumores involucran la parte ósea, la mandíbula y el maxilar están expuestos generalmente a pequeñas fracturas de tipo tumorales. Yo me tengo básicamente de la citología o histopatología para hacer un diagnóstico correcto, de la radiografía para ver el compromiso óseo que se extiende, y dentro de la radiografía le decía que es importante hacer radiografía de tórax para ver que metástasis y evaluación de los ganglios, ¿tá? Básicamente los submandibulares, que son los que normalmente se saben comprometer. Algunas veces se necesitan tomografías, sobre todo cuando el tumor invade las piezas dentarias superiores, las posteriores, ya sea las premolares, para ver el compromiso que tenemos, porque la cirugía a veces no son posibles de realizar por la gran invasión que se tiene, por lo tanto el tratamiento es paliativo. Acá, cuando ustedes tengan que resolver un problema de tumor dentro de la boca, siempre hay que tratar de trabajar, planificar esa cirugía, que se con una maxilectomía o mandibulectomía total, parcial, general, y empezar a ver las técnicas de colgajos para que quede por lo menos una boca no tan desfigurada, pero muy funcional. El perro, a diferencia del gato, responde muy bien a las terapias de tipo quirúrgico dentro de la boca y de forma muy agresiva, cosa que el gato es todo un problema porque el gato le cuesta muchísimo adecuarse a la falta de mandíbula, le cuesta muchísimo volver a los hábitos alimenticios normales, y ese hay que tenerlo en cuenta, que cuando se opera esa zona, muchas veces que por una zona de alimentación, sobre todo en gato, para llevar un post quirúrgico un poco más estable, y en cuanto que la nutrición no sea un problema para ese animal.
De todas maneras, los tumores de la boca son de pronóstico reservado. Uno de los tumores de mayor frecuencia que tenemos son los EPULIS. Los EPULIS se originan, es un tumor odontológico, se origina normalmente normalmente se origina en el ligamento periodontal, se presenta como masas individuales, rara vez se extiende hacia muchas piezas dentarias, puede el tumor del diente, supóngase de un premolar, tapar un colmillo, o el EPULIS de un colmillo tapar los incisivos, pero una vez agarra 2 o 3 piezas dentarias, se clasifica en fibromatoso, que es el más benigno de todos, el acantomatoso y el osidificante, que es el más maligno de todos. ¿En qué consiste el tratamiento del EPULIS y cuál es el diferencial que tiene que tener? Bueno, el diferencial que se tiene que tener es básicamente de la hiperplasia gingival, es decir, que antes de proceder, ¿por qué? Porque, es decir, ¿cuál es el tratamiento? En la hiperplasia gingival lo que se hace con el electrobisturí, se saca todo el crecimiento exagerado que tiene ese tipo de tejido. Es decir, todo el tejido exuberante que está tapando el diente se saca, se expone nuevamente la corona clínica. ¿Ya? En cambio, si uno habla de una EPULIS, ya tenemos que sacar lo que es el diente y parte de lo que es el alveolo del hueso, porque hay que sacar, si no vuelve, hay que sacar básicamente pedazo de hueso, componente alveolar, para estar seguro que hemos retirado todo el ligamento periodontal, si no va a recidivar. Por lo tanto, la cirugía es mucho más agresiva. Estamos, cuando uno tiene una EPULIS, básicamente vuelvo a repetir qué es lo que yo hago cuando un paciente se me presenta con EPULIS. Por generalmente la EPULIS, vuelvo a repetir, es un crecimiento, por lo general una masa, que se da, puede llegar a ser la mayoría de las veces solitaria, que se da en un diente. Por lo general, la hiperplasia gingival es más generalizada, este crecimiento exagerado. Y aún sabiendo que puede ser una EPULIS, todo lo primero que hago lo confirmo. ¿Cómo lo confirmo? Primero lo trato como si fuera una hiperplasia gingival, saco el remanente que está acá con el electrobisturí y mando esta pieza directamente a histopatología. Una vez que tengo el diagnóstico, procedo a retirar el diente con toda su cavidad viscosa. Las características de la EPULIS, que la mayoría de los perros que se presentan con esta patología son perros de raza braquicefálico, tienen un promedio de edad superior a los 7 años. Dentro de la raza de braquicefálico, el boxer es el más común, y la gente lo va a traer básicamente porque le nota una masa, porque tiene dolor, porque la boca le sangra, porque tiene cialorrea, va a ver más de lo normal, tiene disfagia, tiene litosis. Por lo general, puede, como afecta un diente, yo les decía, por lo general tapa las coronas de los otros dientes que están continuos, inclusive, si es odontogénico, que es un poco más agresivo, puede deformar la mandíbula. ¿Estamos? Y en ese caso, bueno, hay que proceder de una forma mucho más agresiva para el tratamiento. Se saca el diente afectado, se saca el hueso alveolar, 1 centímetro, así que básicamente, y fíjense cuando es osificante, cuando el ligamento ya tomó el tumor del ligamento, se tomó el hueso continuo del hueso alveolar, hay que ser mucho más agresivo y sacar por lo menos 2 centímetros de mandíbula o de maxilar para que no vuelva a afectar. Son de pronóstico bueno, una vez hecha la cirugía de extirpación de ese tipo de tumor, no hay problema. El osificante es el más agresivo de todos, porque puede hacer metástasis, y entonces hay que considerarlo, son pacientes que hay que seguirlo. Y acuérdense que el diferencial que tienen que hacer de este tipo de tumores es la hiperplasia gingival.
Otro que se presenta muy habitualmente son los melanomas de muy mal pronóstico, crecen muy rápidamente, hacen metástasis muy rápido, generalmente hacia los pulmones, son muy invasivos, ¿tá? Y generalmente se da en la parte superficial de la gingiva, y acá es muy poco veces se puede llegar a hacer una cirugía de tipo radical, porque generalmente cuando llegan a la veterinaria es muy raro que estén pendulados, son sesiles, y tienen básicamente una gran masa que ocupa la voz. Donde son pequeños, son más fáciles de tratar eh, con cirugía. Estamos generalmente, si el tumor, de la localización del tumor lo permite, hay que sacar la mandíbula o parte del maxilar, hacer hemimandibulectomía o hemimaxilectomía, con 2 centímetros de tejido sano de margen. La quimioterapia en este tipo de melanoma no llega muy bien. Hoy se está hablando de la electroquimioterapia, lo que sí anda en humanos, que tiene una tasa buena de respuesta, pero nunca llega al 100%, y la radioterapia, que está fuera de alcance, por lo menos en este momento, para nosotros. Los fibrosarcomas son los mayores tumores que se presentan en la boca en perros muy viejos. Por lo general afectan a perros de más de 10 años. También, al igual que el melanoma, es muy agresivo. El fibrosarcoma, como por lo general afecta más a macho que a hembra, y afecta evidentemente grandes, labradores, ovejeros, ¿tá? Y generalmente son animales muy de edad muy avanzada. Lo que se hace acá básicamente, hay veces que sí se puede llegar a hacer cirugía, ¿tá? Y hay veces que, de acuerdo a la presentación y el grado de invasión que tiene el tejido, el tratamiento quirúrgico no está permitido, y acá básicamente tenemos que hacer quimioterapia. Lo que reduce a veces la quimioterapia se puede acompañar cuando hablemos de cirugía oncológica. La quimioterapia se utiliza para hacer citorreducción, y muchas veces se procede después a hacer la cirugía con mayores márgenes para poder trabajar. Pero generalmente, como son perros viejos, a veces la quimioterapia le dan una mejor calidad de vida, y casi nunca se realiza por la invasión. Ahora bien, si está en una zona y el tumor no es muy grande, uno sabe que es un fibrosarcoma, se procede igual que el melanoma, haciendo la extirpación de toda la rama mandibular o media rama mandibular. Son cirugías muy agresivas, donde no solamente hay que sacar el tejido de la boca conjuntival y los anexos, sino también llegar a sacar las piezas de sostén, que son la parte ósea. En los perros jóvenes es muy común tener los odontomas, ¿tá? Básicamente, que son una presentación de un tipo de tumor benigno, que se localiza por una lisis y un aumento del tejido de la gengiva, con desprendimiento también de la pieza dentaria. Esto se debe a la presencia de odontoclastos, y que comen lo que es el aparato pulpar y reacciona a la creación de nuevos huesos. Da la sensación de un tumor maligno, pero como se trata de un animal joven, con la mandibulectomía o haciendo realmente una extirpación de la zona con un margen aproximadamente no tan grande, de 1 centímetro, resolvemos el problema. En los gatos, y a veces en los perros también, pero en los gatos son la mayor prevalencia que tienen, son los carcinomas de células escamosas, ¿tá?
Los carcinomas se pueden dar en la encía, en la lengua o en las tonsilas. Son muy invasivos. No solamente empiezan primero con unas pequeñas depresiones, llagas que se presentan en la boca. En el gato hay muchos diferenciales. El gato es un animal que en la boca expresa las alergias, expresa las gingivitis, tomatitis. Entonces, dentro de los diferenciales hay que ver si involucra o no los huesos. Los carcinomas que se dan en los gatos invaden los huesos. Hay que tomar biopsia para nosotros tratar de llegar a un diagnóstico de certeza. Acuérdense que el gato no es un buen candidato a hacer cirugías agresivas en la boca, por lo tanto, muchas veces los tumores se tratan ya sea en forma de quimioterapia, y hoy en día se cuenta con la radioquimioterapia para resolver este tipo de problemas. Bueno, acá mañana descansamos 2 minutitos y volvemos a las 10 de la... Nos quedan 20 minutos de descanso. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, Bueno, profe, bueno. Sí, Sí, profe. profe, te escucho. 1:30, ¿está? Para empezar con tu tema. ¿Hago una pregunta con esto? Voy a dejar el material, este PowerPoint, y le voy a dejar también unos materiales que quiero que lean, ¿está? Y yo todas las cosas que les paso ahí en el WhatsApp, traten de hacer los cursos gratis, ¿ah? No sé si vieron el domingo ustedes la presentación de dientes del gato, ¿ah? La gingivitis tomatitis, ¿está? Del gato que se resuelve sacando las piezas dentales. Bueno, nos juntamos a las 10 de la mañana, son las 10:20, ¿estamos? 10 de la mañana, compartimos la última, vamos a empezar con la charla de las glándulas salivales. ¿Estamos? Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Bien. Listo.